Hablar del doctor Luis Alberto Navarrete Obando es hablar de un estudioso de las leyes de la sociedad y de la historia, conocido por sus críticas a las actividades sociales, económicas, legales, entre otras. Lucho, como afectuosamente se le conoce, nació en la provincia de Trujillo, La Libertad. Inicia y culmina sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio Nacional de Trujillo. A los 15 años de edad se traslada a Lima e ingresa al seminario Santo Toribio de Mogrovejo, para seguir estudios de teología, filosofía y humanidades, sacerdocio, sin culminarlo, ya que regresa a su tierra natal donde decide estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, culminando sus estudios de Derecho en 1989. A la par estudió Contabilidad en 1986, carrera esta que lleva como segunda profesionalización. En 1990 llega a Cajamarca, a laborar en la gerencia del Instituto Peruano de Seguridad Social, ex-IPSS, hoy es SALUD, entidad en la que ya había laborado en la ciudad de Trujillo en el Hospital E. Víctor Lázarte Echegaray. Luego, en la gestión del gobierno local de la que fui alcalde de Cajamarca, tuvimos la suerte de contar con sus servicios profesionales de abogado como secretario general de Consejo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. También como abogado incursionó en la carrera de docente universitario, siendo catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca y de la Universidad Privada Antonio Urrello, docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, docente invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México, DF México y docente honorífico de la Universidad de La Habana, Cuba, colaborador de diferentes revistas virtuales, tanto nacionales como internacionales, entre otros campos de ejercicio profesional. Reconozco su labor de servidor público, como de un eficiente funcionario, innovador de las normas internas de la municipalidad provincial, conjuntamente con el doctor Juan Martín Urteaga Salazar, director de Asuntos Jurídicos, en aquella gestión de gobierno local. Cuando leemos su libro, a su solicitud, con el privilegio de prologarlo, encontrarán, como yo, que contiene hechos reales históricos, vívidos, ilustrativos, que trasladan al lector a momentos históricos de la patria y de las luchas sociales de los trabajadores, contra el poder económico aplastante de los dueños de las haciendas del Valle de Chicame, donde se dan los acontecimientos en las décadas 10 y 20 del siglo pasado. No deja de ser cierto que las luchas sindicales por las reivindicaciones salariales y laborales, en los años que data el autor, tienen mucho que ver con las luchas sociales a nivel internacional. Ya hemos visto la Revolución Rusa 1917, la Revolución China 1949, la Revolución Cubana 1960, entre otras que se dieron a través de los años. Pero, lamentablemente no dieron el resultado que se esperaba. Muchos países que cambiaron su modelo de gobierno han fracasado, con muy pocas excepciones, pero cuyas poblaciones viven en pobreza o pobreza extrema y en niveles de subsistencia, a excepción de la China, a pesar que su condición política sigue siendo comunista, que ha sabido capitalizar la economía internacional, en particular la de la Comunidad Europea, permitiendo inversiones extranjeras, que han convertido a la China en la potencia mundial que hoy conocemos, con un crecimiento económico inigualable que predomina, determina e impacta en las economías de las naciones. Sobre el fondo del asunto, el libro La Revolución Campesina en el Valle de Chicama, como dice el autor, es una narrativa que describe la vida social, económica y laboral en el Valle de Chicame, valle fructífero explotado desde los finales del siglo XVIII, ubicado a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Trujillo y cerca al puerto Chicame, cuyo nombre real es Puerto de Malabrigo, hacienda colindante con el distrito de Chocope, cuyos dueños originarios se dedicaban a sembrar alimentos de pan. Llevar, hasta que con la caída del guano de la isla, es entonces que nuevos personajes que vivían en la ciudad de Lima, vieron como oportunidad de negocios al Valle de Chicame, llegando entre otros Luis Albrecht, de nacionalidad alemana, así como Rafael y Víctor Larco Herrera, quienes radicaban en la ciudad de Trujillo. Se menciona a estos personajes por cuanto tenían la mayor cantidad de terreno donde explotaban la caña de azúcar. Luis Albrecht, dueño de la hacienda Casa Grande, quien vende posteriormente a Juan Gildemeister, también alemán. Rafael Larco Herrera, dueño de la hacienda de Roma, y Víctor Larco Herrera, dueño de la hacienda de Cartavio.
Los grandes hacendados invadían las propiedades de los colonos vecinos sin pagarles un solo centavo, extendiendo sin límites ni control del Estado y con total impunidad el tamaño de sus propiedades. Del mismo modo abusivo y arbitrario se permitían la característica de las fuerzas productivas de la época, la explotación del hombre por el hombre, sostenidos por Carlos Marx, en su obra El Capital. A finales del siglo XVIII, en estas haciendas existían negros, como peones y esclavos, sin paga alguna. A inicios del siglo XIX los gobiernos de Perú y China entablan un convenio comercial para traer a Perú chinos campesinos que trabajen en diferentes labores, entre ellas las agrícolas. Es así que en las haciendas del Valle de Chicame, a los chinos se los trataba como esclavos pero asalariados. Sin embargo, los hacendados requerían mayor productividad, que ni negros ni chinos daban los resultados esperados. Pusieron, entonces, la mirada en la sierra de Cajamarca, específicamente en Nemor, Matara y Jesús, de donde traerían mano de obra barata, valiéndose para ello de contratistas, intermediarios, que contrataban a peones de la zona. Por el maltrato, abuso y bajos salarios, los peones de la sierra de Cajamarca empezaron a huir, de allí que Juan Gildemeister pide al gobierno se traslade el cuartel de caballería que estaba ubicado en San Pedro de Lloc. ¿Cuál era la finalidad? Como lo narra el autor, era perseguir a los peones que se escapan hacia Cajamarca y los regresaban a pie, caminata que duraba 7 días, sin comida y agua, que al llegar a la hacienda eran encerrados en los calabozos hasta por 15 días, como castigo y ejemplo para otros peones. La indiferencia, complacencia y contubernio de los gobiernos de la época no solo se da en este caso que nos narra el autor, sino que en todos los gobiernos de turno se han cometido abusos y corrupción, haciéndose de la vista gorda ante problemas sociales y económicos, muchas de las veces sacando ventajas económicas y de clientelaje político, para enriquecerse ilícitamente. Existen ejemplos claros en el Perú de hoy. Hay que reconocer la importancia de esta narrativa que nos propone el autor, Dr. Luis Alberto Navarrete Obando, abogado de profesión, exdocente universitario, escritor, ensayista y poeta, que con esta obra, a la cual tengo el gusto y honor de prologar, va a enriquecer no solo la literatura local, sino también la nacional e internacional. Hay que darle las gracias al Dr. Navarrete por contribuir con esta obra al reconocimiento de la historia para que, sobre todo los lectores de las nuevas generaciones, no permitan que se repitan errores comprobados que han conducido a desastres, precisamente por olvido execrable de la historia de los pueblos, de su gente y de su tierra. Cajamarca, 08 de septiembre del 2015. Ingeniero Luis B. Guerrero Figueroa, alcalde provincial de Cajamarca. 2 periodos, 1993-1999. Excongresista de la República por Cajamarca. Presentación. Satisfaciendo hondos deseos personales y de algunas personas que trabajaron como obreros y /diagonal, empleados en la ahora cooperativa azucarera, Casa Grande, muchos de ellos ya fallecidos, guardados por mucho tiempo en mi conciencia, me complace presentar al conocimiento de la clase obrera un historial de las agitaciones de los trabajadores campesinos y obreros acontecidas en los centros azucareros del Valle de Chicame durante el tiempo transcurrido entre los años 1910 y 1921, cuya trayectoria vivieron y participaron muchos obreros en los campos de trabajo. No pretendo hacer aquí un relato cronológico o una historia completa de todos los movimientos obreros habidos en la provincia de Trujillo durante el lapso mencionado, ni los que ha habido después hasta hoy, y es que gracias al señor Celso Alba Díaz, con quien pasáramos horas tras horas conversando sobre lo que contaré en adelante, pues sin su ayuda no hubiese elaborado el presente ensayo. Esto que hoy escribo son versiones y reminiscencias entresacadas de las conversaciones con el señor Celso Alba Díaz, quien fuera obrero de las haciendas de Roma, Saucel y Casa Grande, referentes a una época de oscurantismo de las haciendas del Valle de Chicame. Triste época que al correr del tiempo fue superada por un nuevo sentir que despertó su aletargada conciencia de clase, con la intervención activa de varios obreros que murieron en el intento de cambiar las acciones de los hacendados, donde el APRA se atribuye que fueron ellos quienes realizaron aquellos actos de cambio social, y los obreros que murieron en ese intento, el APRA los señala como trabajadores obreros apristas, casos de esa letargada conciencia de clase, como es el caso del joven Manuel Barreto Risco,
apodado Búfalo Barreto, se tradujo más tarde en exasperadas acciones de protesta de las masas trabajadoras campesinas y en sucesivos movimientos sindicales de obreros y braceros unidos en un justo afán de acabar con viejas costumbres vergonzantes establecidas contra los trabajadores. Imagino que los muchísimos trabajadores campesinos, obreros y braceros que participaron en estas gloriosas jornadas reivindicacionistas. Los niños de entonces ahora son adultos, sean obreros, empleados o profesionales. Al rememorar estos episodios de la gran lucha sindical, heroica y dramática, protagonizada por la clase trabajadora más sufrida y explotada de esos tiempos, me refiero a los trabajadores de los centros azucareros del Valle de Chicame. Forzoso es evocar aquí también y denunciarlo enérgicamente ante la conciencia nacional, que la mayoría de las reclamaciones reivindicacionistas hechas por el proletariado en los distintos centros de trabajo de todo el país han terminado siempre en brutales avaleamientos de indefensos trabajadores con saldos de muertes y heridos, y dirigentes sindicales apresados o desterrados. Así teníamos en el pasado que, los asientos mineros, los campos petroleros, las haciendas azucareras y las fábricas textiles de otras ubicaciones geográficas del país, son unos de esos tantos lugares donde se han escrito con sangre de obreros asesinados, estos episodios de la lucha obrera, campesina y sindical. El Valle de Chicame, que es el campo donde están enclavados los más grandes ingenios azucareros de la costa del Perú y donde, irremisiblemente consumieron sus energías a cambio de insuficientes y paupérrimos salarios, millares de hombres, mujeres y niños, ha sido escenario de grandes movimientos obreros y campesinos, en el que se han inmolado con valor y heroísmo centenares de trabajadores defendiendo la causa obrera, campesina y la justicia social. Estas páginas son, pues, un cúmulo de reminiscencias de una época de inquietudes ideológicas y acciones de rebeldía de la juventud obrera y campesina, contra odiosas costumbres, por mejoras económicas y sociales, y por un trato humano y justo para todos los trabajadores. Asimismo, un fraterno y profundo agradecimiento al ING Grados Luis B. Guerrero Figueroa, luchador estudiantil y social, al prologar este trabajo de investigación, quien fuera en sus tiempos estudiantiles dirigente estudiantil universitario, para luego llegar a ser alcalde provincial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en 2 oportunidades, 1993-2000, y luego congresista por el departamento de Cajamarca, quien aportara proyectos de leyes aprobados en su mayoría, siempre con visión en el bienestar social de la población peruana y en particular de Cajamarca, con quien tuve la oportunidad de trabajar satisfactoriamente y quien le guardo respeto y consideración. Por último, un agradecimiento profundo al señor alcalde distrital de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, por hacer posible la edición de este libro. Cajamarca, 03 de septiembre del 2015. Dr. Luis Alberto Navarrete Obando. El Valle de Chicame, en el pasado. Su antigua estructura económica y social. El Valle de Chicame está formado por una gran extensa zona territorial costanera, situada al norte de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Dotado por la naturaleza de ricas tierras, llanas y fértiles, donde germinan y fructifican muchas diversas plantaciones que allí se cultivan, constituye en el presente la gran fuente de riqueza, llana y fértil, donde germinan y fructifican muchas y diversas plantaciones que allí se cultivan, constituye en el presente la gran fuente de riqueza de las empresas azucareras posesionadas allí con sus extensos cañaverales para la industria del azúcar. Regado por las aguas del río de su mismo nombre, el río Chicame, que lo atraviesa en toda su longitud hasta desembocar en las aguas del mar, este rico valle fue desde muy antiguos tiempos, por la fertilidad de sus tierras y la bondad de su clima, la tierra promisora para todos los agricultores que vivían y trabajaban allí. Dentro del vasto ámbito de este rico valle que constituyó el centro más importante de la cultura chimú, existen numerosas huacas donde están enterradas momias de personas y preciosa orfebrería, como también diversas y artísticas vasijas de barro y arcilla, de vistosos colores, verdaderas joyas de la cerámica incaica. En una de las conversaciones sostenidas con el señor Celso Alba Díaz, me comentó, asimismo, en las faldas de estas moles de tierra, están sepultados millares de cadáveres, no confundir con los de los incas, sino de los chinos esclavos que los hacendados azucareros trajeron al Perú. De allí que las huacas eran sus comentarios de esos desgraciados parias, por eso, cuando estaban enfermos y se les preguntaba por su salud,
Ellos contestaban: ya falta poco para que yo me vaya a la Huaca. 2. El señor Celso Alba me comenta, como una sincera aportación a la veracidad de estos relatos, me complace decirlo que yo era todavía un niño de 7 años de edad, cuando mi padre, en 1904, era colono agricultor en las tierras de la hacienda Careaga, donde se dedicaba al sembrío de arroz, maíz, frijoles, alberjas y diversos tubérculos alimenticios en gran cantidad. Por entonces, algunas veces tenía oportunidades de salir caballo con mi padre a recorrer, además de los campos de Careaga otros más como son Cintuco, Mocoyope, Bazán, Monteo y La Viñita, todas estas antiguas haciendas chicas ya paralizadas. Agrega el señor Celso Alba, en todos esos lugares llegué a ver, llevado por mi curiosidad, las semidestruidas paredes sin techos de los que fueron ruidosos y humeantes fábricas de azúcar. Allí, dentro, estaban plantadas en el suelo las viejas maquinarias de los pequeños ingenios, trapiches, motores, etcétera, abandonados a la intemperie, cubiertos de grueso moho y polvo, casi tapados por verdes arbustos crecidos entre las pesadas moles de hierro. Triste cuadro que revelaba evidentemente la veracidad de una época ya pasada de actividades agroindustriales, de posible prosperidad en sus primigenios tiempos, pero que más tarde habrían de sucumbir ante el empuje expansionista de las fuerzas capitalistas en que incursionaron en esos fructíferos campos del Valle de Chicame. Siguió contándome el señor Celso Alba. Por aquellos entonces, llegué a escuchar de labios de mi padre las versiones, por supuesto fidedignas de cómo, por los años 1850, el Valle de Chicame estaba constituido en toda su extensión por numerosos fundos y haciendas agrícolas y criadoras de ganado, donde se cultivaban continuamente artículos de pan llevar y se fomentaba la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino. También habían muchas haciendas pequeñas agrícolas e industriales, que además de cultivar artículos de primera necesidad, tenían plantaciones de caña dulce. Se refería a la caña de azúcar, y contaban con pequeños ingenios para la producción de azúcar, marqueta, chancaca y ron. Corroboran esas versiones los datos propuestos por el señor Celso Alba. Sobre la cantidad de haciendas que hubo en el Valle de Chicame, los datos que contienen el libro de anotaciones, que se llevaba en la hacienda Casa Grande, que obraba en la biblioteca y museo de dicha hacienda, y cuyos nombres que se mencionan eran Careaga, Mocoyope, Bazán, Cintuco, La Viñita, La Fortuna, Licapa, Sonolipe, Nepén, Gañapé, Sousel, Chicamita, Santa Clara, Facalá, Tesoro, San Antonio, Pampas de Ventura, Santa Rosa, San José Bajo, La Constancia, San José Alto, Tulape, Casa Chica, Lach, Petrero, Cañal, Pampas de Jagüey, Chiquitori, Salamanca, Mocán, Quim, La Viña, Veracruz, La Pampa, Ingenio Lazo, Garrapón, Cepeda, Troche, El Porvenir, Las Guevidies, La Libertad, Montejo, La Comunidad, que después se llamaría Ascope, Las Viudas, La Victoria, Farías, Tutumel, Molino Galindo, Cajanleque, Hacienda Arriba, La Virgen, Molino Bracamonte, Toquén. Todas estas heredades que pertenecían a distintos dueños fueron tranquilos centros de trabajo para labradores, braceros y obreros. En medio de esa gran comunidad de propiedades privadas existían como exponentes de civismo de los antiguos moradores del Valle de Chicame los pueblos de organización política y administrativa con categoría de distritos. Estos eran Chicame, Chocope, Paiján, Malabrigo, Tochicame, Magdalena de Cao, Santiago de Cao y Ascope, antes comunidad de agricultores. Todos estos distritos tenían sus alcaldes elegidos por el pueblo y sus derechos distritales eran respetados por las haciendas vecinas. Poseían extensos ejidos, 4, con sus derechos de agua para regadíos y tenían libertad para disponer de sus rentas municipales en beneficio de su población. Cerca de los distritos estaban las comunidades de pequeños propietarios, cuyas tierras cultivadas por ello mismo cosechaban productos alimenticios que eran vendidos baratos en los pueblos del valle. Constituida la pequeña propiedad, en el vasto ámbito del Valle de Chicame por una repartición territorial de tantos poseedores, tuve que ser para ellos su mejor época, porque habían encontrado en esos fértiles campos, que era la tierra prometida que daba leche y miel. Agrícolamente, este valle era el más rico en costa del norte del país. Allí se cultivaron y cosecharon siempre artículos de beneficio y consumo.
de los pueblos. Por eso fue en tiempos pasados el granero del departamento y campo prámice de bienestar y vida barata. De allí parte el tradicional decir de los antiguos habitantes que vivieron esa época que por entonces no se hablaba de carestía, 5, de la vida, ni padecían hambre, porque esas calamidades no se presentaban en el cotidiano vivir de las poblaciones del Valle de Chicame. A propósito, en el cotidiano vivir de las poblaciones del Valle de Chicana. A propósito, valga recordar aquí, decía don Celso Alba, que en aquellos tiempos de 1890, su padre siempre le comentaba que la abundante producción agrícola de artículos alimenticios tenía que favorecer y hacer propicio el bajo costo de vida. Los desocupados no habían en aquellos tiempos, la mano de obra era escasa y trabajo había para todos, en los fundos o en las haciendas pequeñas, para el peón del campo o para colonos agricultores que sembraban por su cuenta. Si para un colono recibía un terreno, en este caso un lote, semillas que él solicitaba y una yunta de bueyes. Sembraba, y de las cosechas que obtenía estaba obligado a entregar a la hacienda o dueño del fundo la tercera parte si recibió semilla y yunta de bueyes, la cuarta parte por la semilla y por la yunta nomás la quinta parte. Así era el trabajo rural en algunas haciendas, dar la tierra para quien la trabaje, sistema adoptado por los hacendados para la explotación de sus tierras y del trabajo del hombre, que por fin le rendía ganancias, agregaba el señor Celso Alba. En aquellos tiempos los problemas sociales causados por paro de trabajadores en ninguna parte se presentaban. Las organizaciones obreras y las ideas socialistas se desconocía entre la clase trabajadora. En aquellos tiempos, el proletariado campesino, la clase trabajadora explotada por los hacendados, no sabía que con su trabajo amasaba la riqueza del hacendado, ni que éste lo explotaba. De allí la explotación del hombre por el hombre, ya mencionado por Carlos Marx en su obra El Capital, en su época. El régimen colonial español heredado por nuestro país resultó incapaz de organizar en el Perú, particularmente en las costas norteñas, donde claramente actuaba una economía de puro tipo feudal. Es así que se explica claramente la situación del Valle de Chicame. No es posible organizar una economía sin claro entendimiento y segura estimación, sino de sus principios, al menos de sus necesidades. Una economía indígena, orgánica, nativa, se forma sola. Ella misma determina espontáneamente sus instituciones. Pero una economía colonial se establece sobre bases en parte artificiales y extranjeras, subordinada al interés del colonizador. Su desarrollo regular depende de la aptitud de éste para adaptarse a las condiciones ambientales o para transformarlas. El carácter colonial de la agricultura de la costa, que no conseguía liberarse de aquella tara, proviene en gran parte del sistema esclavista. El latifundista costeño no reclamó nunca para fecundar sus tierras, hombres, sino brazos. Por eso, cuando le faltaron loa esclavos negros, buscó un sucedáneo en los colies chinos, luego en los peones campesinos de la Sierra de Cajamarca. Esta última importación típica de un régimen encomendero, contrariaba y entrababa como la de los negros la formación regular de una economía liberal congruente con él. Orden político establecido por la Revolución de la Independencia. Es así que los peones campesinos que trabajaban las tierras cañavaleras del azúcar. Nacimiento de nuevas haciendas azucareras. Concentración de la pequeña propiedad. Nacimiento de la hacienda azucarera Casa Grande. Los nuevos terratenientes, hacendados, y el proceso de cambio de las haciendas azucareras. Quiebra de pequeñas haciendas. La compra de las pequeñas haciendas. Hablar de cambios en el norte es básicamente hablar de los cambios que afectaron a su estructura agraria. En efecto, el colapso económico de la región producido durante la guerra con Chile, 1879-1884, solo pudo superarse mediante la inyección de cuantiosos capitales foráneos y la fusión de gran parte de las haciendas existentes. Este proceso de concentración fue particularmente intenso entre 1885 y 1890. Como resultado de este proceso, las haciendas de propiedad de terratenientes nacionales fueron absorbidas dentro de las tres gigantes empresas agrícolas, Casa Grande, Roma y Cartavio, los Gildemeister, Larco y Grace. Sus propietarios respectivos simbolizaban la total colonización de la agricultura costeña por el capital extranjero. La consolidación de estas haciendas, además, estuvo grandemente favorecida por una coyuntura exterior excepcionalmente propicia.
pero el término de la Primera Guerra detuvo momentáneamente esta expansión. Las ventas de azúcar en 1920 llegaban a 12 millones y medio de libras, pero el año siguiente alcanzaron apenas a 4 millones. Este cambio en la coyuntura produjo nuevos cambios en la estructura agraria de la región. El principal fue la virtual liquidación de los Larco, quienes se vieron obligados, en 1927, a transferir sus propiedades a Casagrande a cambio de 13 millones de soles. La desaparición de la Hacienda Roma prácticamente completó la concentración de la tierra en el Valle de Chicame. La estructura agraria que emerge después de este proceso estuvo bajo el control de Casagrande. La emergencia y consolidación de Casagrande, sin embargo, no implicó solamente la desnacionalización y absorción de las haciendas existentes. Los pequeños propietarios rurales también fueron afectados por estos cambios. La violenta expansión del azúcar, en efecto, quebró el precario equilibrio entre aguas de regadío y extensión de tierras, provocando una aguda escasez de aguas para la irrigación de los campos azucareros. Los consejos de regantes, controlados ahora por las grandes plantaciones, corrigieron este problema despojando de los turnos de agua a que tenían derecho los pequeños cultivadores. Sin agua las tierras del litoral carecen de valor. El resultado de este proceso fue el despojo de las tierras de cerca de 5.000 familias entre 1890 y 1930 y su absorción dentro de las grandes plantaciones azucareras. Pero los cambios introducidos en la región costeña por la emergencia de estas plantaciones no solo afectaron, como se ha visto hasta ahora, a la estructura de la tenencia de la tierra, sino que también introdujeron modificaciones profundas en la estructura de la comercialización. El 21 de julio de 1915 el gobierno de Benavides otorgó a los Gildemeister el control del hasta entonces abandonado puerto de Malabrigo, llamado también Puerto Chicame, en el mismo Valle de Chicame. En la práctica esta entrega significaba liberar a Gildemeister de los pagos de los derechos de exportación e importación de insumos y de bienes introducidos por este puerto. Una autorización posterior para construir y operar un ferrocarril local entre Malabrigo y Casagrande consolidaba esta situación. La consecuencia del control comercial, ejercido ahora por Gildemeister, fue el deterioro en la condición material de muchos de los comerciantes trujillanos, quienes se encontraban en clara desventaja frente a Casagrande por tener que pagar elevadas tasas aduaneras en el puerto de Salaberry, así como altos costos de transporte al ferrocarril controlado por la Peruvian Corporation. En resumen, expresa el señor Celso Alba que las transformaciones ocurridas en la estructura económica de los valles norteños, en las primeras décadas del presente siglo, fueron creando los mecanismos y las bases sociales para las movilizaciones iniciales lideradas por el APRA. Pero las tensiones de una estructura solo se expresan en los momentos de crisis. Si bien las huelgas y protestas de los trabajadores atravesaron permanentemente la historia de los valles del norte, es una coyuntura económica desfavorable la que otorga a estas manifestaciones toda su explosividad y dramatismo. El ejemplo las consecuencias de la típica lucha social de 1921, año en que estalla una serie de huelgas producidas tanto por el aumento del nivel de vida, como por la depresión del comercio internacional del azúcar. Estas movilizaciones, a la vez que mostraron la combatividad de los trabajadores, comenzaron a atraer la atención de quienes buscaron traducir ideológica y políticamente el descontento de vastos sectores afectados por los cambios económicos. Y lo mismo sucede con el Partido Comunista del Perú después de la muerte de José Carlos Mariátegui Lachira. Es esta peculiar base social la que explica también el contenido de la ideología aprista. Partido esencialmente de la clase media y media alta, esto último como el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre y otros, contrario a la ideología de PCP, que era de clase media a baja, pero el APRA buscó la movilización de los intereses afectados por la penetración del capital extranjero en la estructura económica del norte. Su prédica anti-imperialista pudo encontrar oídos receptivos entre aquellos cuyos recursos productivos, tierras, pequeñas industrias y comercio fueron absorbidos por las emergentes y gigantes plantaciones extranjeras. Su nacionalismo, al mismo tiempo que expresaba la reivindicación y articulaba la movilización de estos diferentes intereses lesionados, evitaba la formulación de una crítica y de una alternativa de clase. Manifiesta el señor Celso Alba, que, por esto mismo ni el anti-imperialismo ni el nacionalismo del APRA fueron demasiado lejos
para Víctor Raúl Haya de la Torre. Después de todo, el imperialismo correspondía en nuestros países a la primera fase del capitalismo. Ya en 1931, Frank Morris Deering, embajador de Estados Unidos en el Perú, debía corroborar la postura política de Haya de la Torre en una elocuente carta. Víctor Raúl Haya de la Torre impresionó inmediatamente al señor Morris, por lo caluroso y simpático de su carácter y por su aparente sinceridad. Rechazó con desdén la idea de que era destructor o ultrarradical y pareció tener un sincero respeto por nuestro país, al que ha visitado en varias oportunidades, refiriéndose al señor Morris. El señor Haya de la Torre indicó claramente que si su partido tuviera éxito, lo expreso de esta manera, señala el señor Celso Alba, pues abrazaba las ideas del marxismo, quien esperaba mucha comprensión y toda la ayuda posible de nuestro gobierno y una real cooperación entre nuestros países. Él únicamente desea que nuestro gobierno sea moderado, considerado y justo. Por el momento, la situación en los campos mineros de la Northern Peru Mining and Smelting Company es activa, y el señor Haya de la Torre me dijo algo de lo que puede ser considerado como una evidencia de lo que siente por los intereses norteamericanos, que esta mañana había aconsejado a través de sus varias conexiones a toda su gente en y alrededor del distrito de Trujillo contra cualquier tipo de violencia, haciendo uso de toda su influencia para conseguir un arreglo pacífico, aceptando con calma lo inevitable. Mientras me hablaba, Haya de la Torre me dio la impresión de estar calmado, y entonces tuve conciencia de la intensidad de sus propósitos y la evidencia de los últimos meses demostraba que era un hombre hábil y que tenía el respeto y la adhesión de muchos de sus compatriotas. No estoy aún muy seguro si es un hombre predestinado o no. Por lo que sé de este asunto, sin embargo, pensaría que si llega a ser presidente del Perú no tendríamos nada que temer. Por el contrario, podríamos esperar una excelente y beneficiosa administración. De fuertes tendencias liberales, en la que habría justicia, comenzando un periodo de confianza y bienestar. La correlación propuesta por Peter F. Clarén, 6. Entre cambios y dislocaciones en la estructura económica de una región producidos por los enclaves extranjeros, y la emergencia del electorado aprista parece pues convincente. Lisa North, 7, en su reciente tesis doctoral, Origins and Development of the Peruvian Aprista Party, Orígenes y Desarrollo del Partido Aprista Peruano, encuentra una correlación similar en áreas como Cerro de Pasco y Callancas, donde efectivamente la aparición de otros enclaves produjeron cambios de la misma naturaleza que en la costa norte. Sin embargo, como la misma autora lo reconoce, la emergencia del APRA no puede ser explicada solamente a través de la aplicación mecánica de un modelo bastante simple, pese al importante rol que juegan dentro de él los factores económicos y sociales. En Piura, por ejemplo, fue el Partido Comunista y no el APRA el que tradujo políticamente estas mutaciones, mientras que en Lima y Callao fueron populismos de diverso signo los que constituyeron la expresión de la movilización política de estos intereses. Lo mismo puede decirse del área de Junín. El trabajo de Peter F. Clarén, en consecuencia, constituye el primer gran aporte para pensar históricamente el fenómeno aprista en un determinado nivel, pero se requiere todavía investigaciones más profundas para elaborar una adecuada síntesis. Lo que no queda claro en el análisis de Clarén, en cambio, es el porqué de la militancia aprista de los trabajadores rurales. En el caso de la burguesía rural y de los sectores medios desplazados por el capital extranjero es perfectamente comprensible su permeabilidad a la prédica nacionalista y anti-imperialista desarrollada por el aprismo. Pero en el caso de los obreros del azúcar, ¿por qué el APRA y no el Partido Comunista? La nula influencia de este último fue debida a su creación muy reciente, a la debilidad de su organización, a su menosprecio por los trabajadores del campo y a su opción por la politización del proletariado minero. Pero, en este último caso, la politización del proletariado minero, tampoco los comunistas alcanzaron, por lo menos en aquel momento, un éxito de largo alcance. Todo lo cual plantea el problema de saber hasta qué punto el enrolamiento de los trabajadores dentro de las filas del APRA, más allá de la eficacia de sus células locales en él. Reclutamiento. Fue el resultado de la peculiar estructura y del nivel alcanzado por la conciencia de la clase trabajadora. En otras palabras,
¿Cuál fue la exacta posición del APRA en la estructura, la conciencia y la ideología del proletariado rural y urbano del Perú? La respuesta a esta cuestión fundamental exige el reexamen entero de la historia del proletariado peruano, desde su formación hasta su configuración actual, pasando por el examen de sus combates exitosos y de sus derrotas pasajeras. En este sentido, la reflexión comparada de las tesis políticas de Mariátegui y de Aya de la Torre ilumina con fuerza el problema planteado, al mismo tiempo que brinda una de las claves para comprender el proceso político del Perú contemporáneo. Pero, a pesar de estos vacíos, el libro de Clarén constituye un importante aporte al debate político contemporáneo, al mismo tiempo que un estímulo inteligente para futuras investigaciones. Al correr de los años, acentuaba el señor Celso Alba, en nuestras conversaciones que duraron alrededor de 3 años continuos, las que eran amenas, a veces tristes, pero no dejaba ni un ápice de contarme la historia que ahora estoy narrando, y de bibliografía sobre el tema consultada que corrobora lo expuesto por el señor Celso Alba. El Valle de Chicame tuvo que entrar a una nueva fase del transcurso histórico de su existencia por la ley de la evolución que transforma y cambia todo en la vida. Su antigua estructura agraria conservadora de la múltiple propiedad privada, costumbres y sistemas de trabajo tradicionales, empezó a sufrir cambios en su vasto panorama geoeconómico. Nuevos y poderosos capitalistas nacionales y extranjeros incursionan en sus campos y adquieren haciendas pequeñas, que las concentran después en grandes negociaciones agrícolas industriales para la producción de azúcar. De la concentración de esas haciendas compradas surgieron las nuevas haciendas. De mayor extensión, las mismas que son Casa Grande, antes Casa Chica. Con 250 fanegadas, perteneciente a Juan Gildemeister. Cartavio con 350 fanegadas, perteneciente a Cartavio Sugar Company. Chiclín, con 670 fanegadas, perteneciente a Rafael Larco Herrera y Roma, antes Tulape, con 340 fanegadas, perteneciente a Víctor Larco Herrera. Las fanegadas 8 eran medidas agrarias de los años 1890.